Hola, hola arañitas. En esta ocasión les voy a enseñar a tejer estas lindas orejeras que son muy fáciles de hacer. Y bueno, pues quédense a ver el tutorial porque con estos tiempos muy fríos que se vienen en el invierno, puede que nos lleguen a hacer falta. Muy bien, vamos a trabajar con un ganchillo de 5 milímetros y el estambre es igual para este tipo de grosor de ganchillo. ¿Ok? Es este grosor. También vamos a ocupar alambre. ¿Ok? Este alambre es un poquito grueso. Más o menos es como 5 milímetros de grosor. ¿Ok? Y bueno, este alambre debe de medir a lo largo 74 centímetros. Lo primero que van a hacer pues es en cada punta van a marcar eh, a los 25 centímetros, hacia los 25 centímetros de la punta. Posteriormente van a doblar, que van a hacer un círculo de este lado y otro círculo de este lado. Aproximadamente cada círculo debe tener 8 centímetros de diámetro. ¿Ok? 8 centímetros de diámetro. Y ya que tienen los dos círculos, le van a dar esta curva a los dos. ¿Ok? Deben de tener esta figura. Entonces, primero van a hacer esto. A los 25 hacen los círculos y luego lo doblan para que tengan esta figura. ¿Ok? Posteriormente vamos a tejer dos partes como esta. Entonces, para hacerla, primero necesitamos hacer dos círculos. Hacemos un primer círculo y hacemos el segundo sin cortar. ¿Cómo se hacen estos círculos? Bueno, primero hacemos nuestro anillo mágico y dentro de nuestro anillo mágico hacemos dos cadenas, nada más dos que vamos a usar de altura. Hacemos nuestra lazada y vamos a trabajar con puntos altos. Hacemos 10 puntos altos. Cuando ya tengan sus 10 puntos altos, aprietan el anillo mágico para cerrarlo y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto. ¿Ok? Hacemos dos cadenas de altura nada más y ahora en estos 10 puntos que tenemos abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea, son dos puntos altos en cada punto, ¿ok? Como tenemos 10 puntos altos, debemos de tener al final de esta vuelta 20 puntos altos, ¿sí? Porque son dobles. Entonces tejemos hasta que tengamos 20 puntos altos. Muy bien, aquí ya tenemos nuestros 10 aumentos o 20 puntos altos y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto. ¿Ok? Hacemos dos cadenas
¿ok? Porque no la estamos contando con punto. Y la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo, perdón, un punto alto y un aumento. Son puntos altos, ¿ok? Entonces, nuevamente, un punto alto, un aumento, punto alto, un aumento. Y así toda la vuelta para tener 30 puntos altos. Muy bien, cuando ya terminen de tejer los 30 puntos, ¿ok? El último punto alto con su aumento, cerramos igual con punto deslizado. Y en el caso del primer círculo lo cortan. Pero en el segundo círculo lo que vamos a hacer, bueno, miren, antes tienen que verificar que ya con este círculo se cumpla el diámetro de su circulito, ¿ok? Porque estos círculos van aquí. Si ya se cumple, está perfecto. Y si no, podrían agregar alguna vuelta de puntos bajos o algo así para que se cumpla, ¿ok? Muy bien. Cuando ya terminaron aquí, lo que vamos a hacer ahora son 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y ese es nuestro lado derecho. Entonces, van a usar el lado derecho también del otro círculo y en cualquier lugar simplemente van a introducir el ganchillo y van a hacer un punto deslizado. Entonces ya tendríamos unidas estas partes. Ahora vamos a hacer en el punto que sigue un punto deslizado y en el de arriba otro punto deslizado. Llevamos 2 y en el tercero un último punto deslizado. Luego vamos a hacer doble lazada y en el primer punto vamos a hacer un punto doble alto, ¿ok? Hacemos otro punto doble alto y otro punto doble alto. En total 3 puntos dobles, doble altos. Entonces, luego vamos a hacer 3 puntos altos. Uno, 2 y 3. Luego 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. Y 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Fuimos disminuyendo. Esto mismo lo hacemos aquí, pero al revés. Entonces, nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 3 puntos medios altos. 1, 2, 3. 3 puntos altos.
1, punto alto, 2, 3 y los últimos 3 son 3 puntos doble altos. Doble lazada, uno, 2, 3 y se cierran en 3. Uno, 2, 3 y nuevamente 1, 2 y 3. Entonces vamos a dejar como este se supone que ya está aquí, sería 1, 2 y en el tercero hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y simplemente cortamos. Y vamos a hacer 2 piezas así, exactamente igualitas. ¿Ok? Ya que tenemos nuestras 2 piezas, ok, vamos a poner los derechos hacia afuera. Estos revés deben de quedar hacia adentro. Ok. Y lo primero que vamos a hacer es ubicar estas 2 partes juntas. Vamos a empezar a tejer alrededor. Voy a empezar en esa esquina y voy a empezar a tejer en todo alrededor puntos bajos. Ok, primero vamos a hacer esto hasta aquí y vamos a meter nuestro alambrito. Entonces pueden introducir aquí y aquí, que es nuestro primer punto. Entonces hacemos una cadena y allí mismo hacemos nuestro primer punto bajo. Esta hebra la vamos a esconder mientras vamos tejiendo. Así vamos a bordear toda la orillita con otro color de estambre. Yo voy a usar yo he usado estos colores, ¿verdad? Azul y negro, pero ustedes pueden utilizar cualquier otros colores que ustedes gusten. Muy bien, aquí ya he bordeado hasta esta parte de aquí y entonces va a ser momento de introducir esta parte de nuestra orejera, que es nuestro fierrito, ¿verdad? Vamos a introducirlo y vamos a terminar de cerrar aquí. Estas hebras que están aquí en nuestros tejidos vamos a irlas escondiendo conforme vayamos tejiendo los puntos bajos alrededor. Aquí ya he terminado de tejer mi primer círculo, ¿ok? Y entonces vamos a ir acomodando esto de esta manera y mientras seguimos bordeando con puntos bajos todo esto. ¿Ok? Vamos a bordearlo y ahorita les enseño cómo queda.
Miren, aquí ya he terminado de bordear todo y bueno, ya que terminamos el último punto, simplemente podemos cortar, jalamos y vamos a cerrar con un punto invisible. Aquí en nuestra primer cadena, que es esta de aquí, ¿sí la ven? Bueno, introducimos el ganchillo por aquí. Jalamos nuestra hebra por este lado. Ahora voy a hacerlo con un gancho un poco más delgado. Entonces, por aquí jalamos nuestra hebra y luego de donde sale nuestra hebra en esta cadena introducimos de esta manera y jalamos por aquí y ya no tenemos un cierre invisible. Ahora lo único que resta es que con ayuda de nuestra aguja o incluso de nuestro ganchillo pues vamos a perder podemos perder nuestra hebra, ya sea que la pasemos para acá adentro o que la pasemos con ayuda de nuestra aguja por el medio de algunos puntos, etcétera. Bueno, aquí quedó ya nuestra orejera ya súper lista para usar de esta manera. Y bueno, ya por último lo único que haríamos sería bordarle un botón justo en medio del círculo, ¿ok? Porque eso nos va a ayudar a sujetar el cubrebocas en caso de que se usen con cubrebocas. Y bueno, pues sería todo. Ojalá les haya gustado este tutorial y pues puedan hacer sus lindas orejeras. No olviden apoyar el canal dando like, suscribiéndose, compartiendo para que pues sigamos subiendo más proyectos. Nos vemos.